Sala, tenemos la página en vivo, recuerden, ¿no? Ya estamos en vivo. Muy bien, bueno, damos así entonces comienzo a este encuentro de hoy. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Muchísimas gracias por estar hoy acá en este segundo encuentro del ciclo de charlas sobre perspectivas de género en las políticas de seguridad que estamos organizando desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y el Observatorio de Seguridad del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Les cuento un poquito, este es el segundo ciclo, el segundo encuentro de este ciclo, que lo pensamos porque en diálogo con el Gino Germani, pensando que si bien la seguridad ciudadana afecta a toda la población, las mujeres, lesbianas y las personas trans experimentamos problemas de seguridad de una manera distinta a los varones. Esta diferencia, como decimos siempre, es por supuesto la resultante de la construcción social de los roles de género y la relegación tradicional de las mujeres al ámbito privado en base a una cultura patriarcal y machista. A pesar de esto, los debates públicos sobre inseguridad, como las políticas públicas que se llevan adelante, se implementan y se basan en indicadores que reducen la violencia a tipologías delictivas que por lo general excluyen la percepción de las mujeres y la colectividad LGTBIQ+, y las violencias que se ejercen sobre nosotras. Sigue primando esta idea de la violencia contra las mujeres como un asunto privado que está limitando a la capacidad de comprensión de la violencia como un fenómeno más social y la capacidad de abordarla de una manera integral y efectiva a través de la legislación y de la política pública. Lo decíamos el encuentro pasado, que fue sobre acceso a la justicia, que recientemente, o sea, estos últimos años se ha avanzado mucho en la incorporación de la perspectiva de género en cuanto a la legislación, tanto internacional como nacional, y que en la Ciudad de Buenos Aires tenemos hace muy poco una nueva ley de seguridad pública que incorpora la perspectiva de género en lo que hace a las medidas de protección judicial, y también enuncia esta ley algunos criterios de igualdad de género al interior de la policía. Sin embargo, creemos, y por eso este ciclo de charlas, que el espacio público y el diseño de la ciudad responden mayormente a patrones masculinos, excluyendo la forma en que nosotras percibimos y experimentamos la seguridad y la inseguridad en el área pública, ¿no? En la ciudad estamos expuestas a prácticas machistas, que son una extensión de las que vivimos en los ámbitos privados. Hablo del acoso callejero, del abuso sexual y de la violencia contra las disidencias sexuales, que son los principales problemas que se sufren en el espacio público. Este ciclo de charlas tiene como objetivos discutir estos temas. El primero era sobre acceso a la justicia, el segundo es sobre el espacio público, y el tercero sobre las policías, a la policía de la ciudad particularmente, ¿no? Hoy quiero agradecer especialmente y muchísimo a nuestras panelistas de lujo que nos acompañan. Nos acompaña Laureana Malacalza, que es subsecretaria nacional de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género del Ministerio de las Mujeres y Diversidades del Ministerio Nacional, Georgina Orellana, que es secretaria general nacional de AMAR, Vanina Escalante, que es coordinadora de Agenda Feminista del CEL, y Juliana Miranda, investigadora también del CEL. Y también, por supuesto, agradecer a quienes nos acompañan participando, que sé que hay muchos y muchas inscritas, así que muchísimas gracias por estar hoy acá con nosotras. La Gabriela Cegueso del Observatorio de la Seguridad del Instituto Germani va a coordinar las mesas, así que le paso la palabra para que salude. Y bueno, espero que disfrutemos mucho de esta tarde y que podamos reflexionar y aprender con este panel hermoso que tenemos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas, todes.
todos. Muchas gracias, Andrea. También celebro esta segunda mesa de charlas, debates y discusiones sobre estos temas. Como decía Andrea, una cosa solamente, me parece que también este ciclo de charlas es, además de pensar la seguridad para quién, pensar qué seguridad. Porque si seguimos asociando, como el modo hegemónico lo hace, la inseguridad a los delitos, y sobre todo a los delitos protagonizados por los sectores populares, difícilmente podamos pensar otras seguridades para otras sujetos, sujetas, sujetes, ¿sí? Entonces me parece que este ciclo de charlas también está orientado a pensar de qué hablamos cuando hablamos de seguridad. Y específicamente hoy nos convoca la cuestión del espacio público, que es un nudo problemático, estructurante del problema de la seguridad, y en un contexto en donde decía seguridad hegemónica, y por supuesto cuerpos fuera de lugar. Algunos cuerpos están fuera de lugar, fuera del espacio público en esa construcción hegemónica. Así que nada, invito junto con Andrea, la gente de la Defensoría, que no dijimos nada, de la Defensoría, y nosotros desde el Observatorio de Seguridad del Germani a esta charla, y la charla que va a venir el próximo jueves también a las 15 horas. Así que sin más preámbulos, la idea es que primero empiece a exponer o a contarnos un poco lo que pensó para hoy Laurana Malacalza. Continuaremos con Juliana Miranda, con Vanina Escales, luego Juliana Miranda, y por último Georgina Arellano. Así que empecemos y esperemos tener algún espacio para intercambio, debate con la gente que está acompañándonos en la tarde de hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación, por este espacio, por hacernos detener a pensar un ratito, a escucharnos, a encontrar un espacio de reflexión que es tan necesario en el contexto en el que nos encontramos, donde todo parece tan inmediato y tan sobre la emergencia y la urgencia del contexto. Así que agradecerles enormemente por esta invitación y por crear estos espacios. En realidad, yo quiero compartir algunas de las cuestiones que he venido pensando hace un tiempo, digamos, centralmente en torno a lo que significa la violencia de género como una de las políticas de seguridad que ha impulsado el Estado en el modo de gestionar los conflictos que nos involucran a las mujeres, al colectivo LGTBI más no binario. En realidad, yo creo que todos coincidimos en que el avance de las políticas de seguridad como modo de resolver los conflictos sociales viene de la mano, sin dudas, de un contexto de profundización del capitalismo en sus rasgos más neoliberales, que ha establecido un discurso muy legitimador del uso de la seguridad a partir de crear amenazas permanentes a los individuos y a la sociedad, y de construir parte de estas amenazas como parte de un escenario bélico, como bien lo dice Pilar Calveiro en sus últimas producciones, ¿no? Digamos, el capitalismo neoliberal lo que ha construido es permanentemente nuevas amenazas y nuevos escenarios bélicos, digamos, la guerra contra el narcotráfico, la guerra contra el crimen organizado, las guerras, las batallas que nos debemos librar permanentemente como una forma de intervención en los conflictos sociales. Y esto, por supuesto, que ha establecido, digamos, no solamente un aumento de la demanda sobre la seguridad por parte de los discursos sociales, de los discursos mediáticos, como una demanda, digamos, donde toda la conflictividad social parecería exclusivamente resolverse en manos de un aumento de la demanda por políticas de seguridad, una profundización del capitalismo que ha dado, sin dudas, en sus rasgos más neoliberales, ha promovido instancias de mayor violencia, de violencia por parte de los estados, en el marco de controlar estas amenazas, estos grupos peligrosos, sujetos peligrosos, que permanentemente amenazan el orden público. Por el otro lado, esto de instalar, digamos, permanentemente la idea de la guerra y la batalla como parte de una forma de resolver los conflictos sociales, y por ende no solamente ha aumentado la demanda social mediática sobre la seguridad, sino que ha aumentado, yo diría, un discurso punitivista para resolver los conflictos sociales. Y esto viene de la mano con
la profundización de un contexto de mayor violencia, digo, por parte del Estado, por parte de otros agentes por fuera del Estado, que a mí me hace pensar, a mí y a muchas otras, nos hace pensar la violencia de género como parte de la reorganización de las violencias en esta etapa del capitalismo. Me parece que este énfasis que estamos poniendo también en repensar a las desigualdades de género en términos de violencia casi exclusivamente, sobre todo en nuestra región y en nuestro país en particular, una categoría de la violencia de género que es una categoría paraguas que engloba un montón de situaciones que parecerían no diferenciarse en sus sentidos y en sus dimensiones, sino que engloba en la violencia de género muchos sentidos y muchas configuraciones y formas de reorganizar las violencias en el presente, donde la violencia contra las mujeres y el colectivo LGTBI+, adquiere, digamos, un rasgo más de ser resuelto a través de las políticas de seguridad y de las políticas punitivas. Yo creo que esta forma de reorganizarse las violencias vinculadas con este escenario de amenazas y escenarios bélicos que construye una demanda cada vez creciente de seguridad, ha hecho que en los últimos años toda la gestión por parte del Estado de la problemática de la violencia de género se enmarque como una política de seguridad. Y ha dado durante muchos años el Estado respuestas en ese sentido a la problemática de la violencia de género. La ha pensado, desde mi modesto entender, desde el mismo paradigma que ha pensado las políticas de seguridad para luchar contra el narcotráfico, el crimen organizado o para resolver los conflictos a nivel social, y de la mano de las políticas de seguridad, reitero, digamos, una respuesta cada vez más punitiva para enfrentar estas instancias. Entonces, a mí me parece que en este contexto hay como dos dimensiones para tener en cuenta. Uno que tiene que ver sobre la centralidad de las políticas de seguridad y del control penal en la forma de resolver los conflictos vinculados a la violencia de género como primera dimensión, y una segunda dimensión que viene de la mano de los procesos de criminalización que nos tienen a las mujeres y al colectivo LGTBI+, como sujetos a los cuales se dirige una política de criminalización enmarcada en estos escenarios bélicos, y sin duda, digamos, la conflictiva en torno a la guerra contra el narcotráfico y contra el crimen organizado ha puesto, digamos, en evidencia los aumentos crecientes de detenciones de mujeres y sobre todo de personas trans y travestis en el marco de, por ejemplo, la tenencia de estupefacientes y la venta de estupefacientes, como el aumento del impacto de la criminalización de mujeres y de personas trans y travestis. Entonces me parece que en estas dos dimensiones se enmarca también todo el debate en torno a las políticas de seguridad. Me voy a detener 5 minutitos, que ya casi me queda muy poco de tiempo, digamos, pero 5 minutos para explicar cómo entiendo esta primera dimensión, que es la centralidad que han tenido las políticas de seguridad para abordar desde el Estado, y aclaro esto, desde el Estado, las instancias de la violencia de género. ¿Por qué digo que las políticas de seguridad han enmarcado la respuesta del Estado? Porque creo sin dudas que pensar la política de seguridad, como lo han venido pensando desde el Estado Nacional, los estados provinciales y municipales en los últimos años, ha dado cuenta de enmarcar, digamos, esta forma de resolver la conflictiva en torno a la violencia de género como un mecanismo más de gobernabilidad de las mujeres. A pesar de desde el Estado instalar acciones que supuestamente protegen y asisten a las personas en situación de violencia de género desde un paradigma seguritario, lo que han hecho es formularse como una forma de gobernabilidad, sobre todo a través del miedo como instrumento de gobierno, crearnos como sujetas temerosas, enmarcadas cada vez más en el ámbito de lo privado, volcada a la esfera de lo privado, donde todas sabemos que ese ámbito de lo privado y la esfera de lo privado para las mujeres, hoy al menos en Argentina, es uno de los espacios más peligrosos. Y por supuesto, digamos, esa instancia de la gobernabilidad que apela al miedo y apela a las amenazas sociales, para el espacio público, el colectivo trans y travesti, sobre todo, también aparece como un sujeto amenazante a ese orden público, y sobre todo amenazante porque se lo vincula no solamente, digamos, a
a la desestructuración de los patrones de identidad de género, como eso irrumpe en las concepciones más binarias de los patrones de género, sino también en torno a cómo el espacio público para el colectivo trans y travesti en estas formas de gobernabilidad actual aparecen como sujetos amenazantes al orden público, sobre todo, digamos, porque son los que se los asocia directamente con la tenencia y venta de estupefacientes y con promover de alguna manera un impacto, no solo, insisto, a la estructura binaria en la que pensamos los géneros, sino también, digamos, un impacto a la seguridad del orden público. Y digo que las políticas de seguridad han impactado tanto en el modo en que el Estado resuelve la conflictiva en torno ha resuelto la conflictiva en torno a la violencia de género, porque se ha sustentado en uno de los principios principales que tienen las políticas de seguridad, que tiene que ver con la privatización del riesgo. ¿Qué significa privatizar el riesgo? Que cada sujeto, en este caso las mujeres y el colectivo LGTBI+, tenemos que garantizar nuestra propia seguridad. Tenemos que ser responsables en la autorregulación y en el autogobierno de nuestras acciones frente a la precariedad, a la vulnerabilidad social. Digo, hay algo que las políticas contra la violencia de género en los últimos años, en eso puede hacer un corte, después cómo lo pensamos esto también desde el Ministerio, cómo es una respuesta en contra de este paradigma tan seguritario en resolver las problemáticas de la violencia de género, donde tenemos que las mujeres y el colectivo LGTBI+, generar nuestra propia responsabilidad para evitar convertirnos en víctimas de violencia de género, como si fuera permanentemente el Estado delegando la responsabilidad de no exponernos a situaciones de riesgo en el ámbito público, en el ámbito privado, que nos transforme en víctimas de un delito, en este caso la violencia de género, o los delitos que están enmarcados dentro de la violencia de género, la amenaza, las lesiones, incluso hasta los femicidios, travesticidios, transfemicidios. Hay en esto de la privatización del riesgo un impulso desde el Estado desde hace mucho tiempo de promover salidas individuales frente a las situaciones de violencia de género. No sé, yo durante muchos años leí todos los programas y planes que se hicieron en materia de violencia de género desde el Estado, y hay una concepción de que la salida siempre es individual, y es a partir de registrar que estamos en una situación de riesgo, reconocer cuáles son los derechos y activarnos individualmente en búsqueda de protección o asistencia por parte del Estado. Hay hubo durante muchos años una enorme, diría, política mediática, pública, de dar cuenta de que las salidas de las situaciones de violencia de género son salidas individuales, que el Estado lo único que ofrecía era el reconocimiento de derechos para darse cuenta que estabas frente a una situación de violencia de género, ¿no? Este concepto del empoderamiento que tanto acompañó el diseño de las políticas en materia de violencia de género tenía que ver con reconocer cuáles son las situaciones de violencia de género y que nosotras, como posibles víctimas, reconociéramos esa situación y nos activáramos individualmente a través de una llamada telefónica, de la activación de un botón antipánico, del pedido de una medida de protección, de ir a presentar una denuncia, hacernos responsables de evitar ponernos en una situación de riesgo. Esto que lo hemos visto tan enmarcado, digamos, en las políticas de seguridad para la lucha contra los delitos, a mi modesto entender, impregnó las formas en que se pensaron las políticas estatales para el abordaje de la situación de violencia de género. Y para mí, las dos cuestiones más claras tienen que ver con el uso de los aplicativos de seguridad, los botones antipánicos, las tobilleras, y la denuncia en sede judicial y policial, tan vinculada a las políticas de seguridad contra el delito, como la única respuesta de actuación frente a una situación de violencia de género. Y ahí hay un problema porque, digamos, durante muchos años el Estado lo que ha impulsado es la llamada, la salida individual o la denuncia individual como el único mecanismo para resolver las situaciones de violencia de género, y esto viene, a mi entender, del gran impacto y el gran impulso que han generado las políticas de seguridad como modo de resolver los conflictos sociales.
Digo que otra de las instancias, si estudiamos las políticas de seguridad, sobre todo aquellas políticas más volcadas al ámbito de lo local, uno de los puntos centrales tiene que ver con neutralizar el territorio y vigilar las acciones, ¿no? Desde las cámaras de seguridad que se ponen no solamente en las zonas rojas, sino en toda la ciudad, ese control sobre el territorio, la participación de la ciudadanía, de convocar a la comunidad para la lucha contra el crimen organizado o contra el delito, también se ha volcado a las situaciones de violencia de género. Por eso es tanto la predominancia del uso de los sistemas de vigilancia y de control también para resolver las situaciones de violencia de género. Insisto otra vez, el botón antipánico, la llamada en lugar del 911 al 144, que digo, ahora está dentro de mi cartera, dentro del ministerio, como uno de las respuestas unívocas que ha dado el Estado, la gestión desde lo estatal para abordar las situaciones de violencia de género. Insisto, estas políticas han privatizado en el ámbito de lo doméstico, a través del uso del miedo también, de no convertirnos en víctimas de delitos, incluso vinculados a la violencia de género, nos han volcado a las mujeres y al colectivo LGTBI más hacia el espacio privado, y si no, cuando estamos en el ámbito público, de ser vigiladas, permanentemente vigiladas, frente a la posible comisión de un acto delictivo, y no vigiladas para la búsqueda de protección, que ahí tendríamos que también, digamos, después detenernos un poquito más cómo pensar otras instancias de vigilancia, o es ese uso de la vigilancia que hace el Estado a través de las políticas de seguridad la que tenemos que usar para enfrentar las situaciones de violencia de género. Tenemos que pensar en otras dimensiones. Esto por un lado. Y por el otro lado, de la mano también de esta, digamos, búsqueda por neutralizar el riesgo y de vigilar los territorios en cada una de nuestras vidas, otra de las instancias que viene de la mano es un mayor control sobre aquellos sujetos que rompen con este binarismo tan establecido, digamos, en el sistema sexogénero de varón y mujer, y aquí incluyo, digamos, todos los procesos de criminalización de personas trans y travestis. Parece que el punto, digamos, central de los procesos de criminalización de mujeres, personas trans y travestis, ha tenido un impacto enorme en nuestro país en los últimos años. Yo estaba mirando hoy a la mañana cuando preparaba algunas cuestiones para este espacio, desde el año, bueno, voy a tomar unos datos de la provincia de Buenos Aires, desde el año 2015 el 29% de la población de mujeres encarceladas estaban por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, y hoy ocupa casi el 42% de la población de mujeres encarceladas en la provincia de Buenos Aires por la tenencia y venta de estupefacientes. Y es casi el 70% de la población trans y travestis encarcelada en la provincia de Buenos Aires. Digo, hoy no podemos hacer una comparación con el año 2015, porque el registro de personas trans y travestis encarceladas no aparecía de esta forma en los registros públicos que tiene el servicio penitenciario, sino en el año 2019 el 70% de la población trans y travesti está encarcelada por el delito de venta y tenencia de estupefacientes, y de los cuales un 80% están sin condena. Y digo que eso también viene muy de la mano del impacto que ha tenido, digamos, como en estas dos dimensiones, del impacto que ha tenido también el número creciente de denuncias y de procesos judiciales vinculados a los temas de violencia familiar y de violencia de género. Yo diría centralmente los datos estadísticos en la provincia de Buenos Aires se concentran en la violencia familiar, no en la violencia de género que ocurre en otros ámbitos que fuera el familiar, el ámbito doméstico. No aparecen registros, no aparecen en los registros provinciales la violencia policial contra el colectivo trans y travesti, no aparece la explotación sexual como un punto, digamos, para repensar como una de las instancias de violencia de género, más allá de la discusión que podamos tener en torno a esto. Simplemente el registro lo da sobre violencia familiar, y acá, digamos, a mí no dejan de sorprenderme los números. Estamos hoy en la provincia de Buenos Aires con más de 110.000 causas por violencia familiar y más de 250.000 causas en el ámbito penal. Digo, hay más de 110.000 pedidos de medidas de protección
al ámbito judicial, sobre todo al ámbito civil y de familia, y en el ámbito penal ese número está creciendo cada vez más y estamos cerca de 250.000 denuncias que se iniciaron en el año 2019. Digo, denuncias penales, sin contar las denuncias que se inician en las dependencias policiales. Esto nos da, digamos, una magnitud del proceso de cómo se viene abordando desde lo estatal las situaciones de violencia de género, donde la predominancia de la intervención del ámbito penal y del ámbito judicial para resolver la situación social en torno a la violencia sigue siendo la forma más utilizada para resolver esta conflictiva social, o viene siendo casi la única respuesta por parte del Estado, como una manera de abordar la problemática. La dimensión en torno, digamos, a los procesos de criminalización de mujeres, centralmente de mujeres trans y travestis, en torno a la venta de estupefacientes, me parece que es uno de los puntos, digamos, para más tener en cuenta en torno a los procesos de estigmatización que se vienen dando, viniendo de la mano de estos procesos de construcción de escenarios bélicos a nivel social para pensar el abordaje por parte del Estado. Digamos, más allá de las cuestiones puntuales que podemos enmarcar a cuáles son las dimensiones que el Estado debería estar hablando, lo que da por evidencia es que la respuesta por parte del Estado concentrada exclusivamente en políticas de seguridad, como la única forma de gestionar las situaciones de violencia de género, lo que hace es aumentar las intervenciones judiciales sobre nuestros procesos, sobre nuestros cuerpos y sobre la conflictividad social, impulsando una intervención por parte de la justicia y de las fuerzas de seguridad. Todas las mujeres sabemos perfectamente que cuando se abordan situaciones de violencia de género, la intervención sobre esas situaciones de violencia se dan en el marco de los procesos judiciales y de la intervención de las fuerzas de seguridad, y que esa forma de gestionar la conflictiva de la violencia de género ha dado muestras acabadas de que fracasa. Digamos, fracasa porque más del 75% de los casos de femicidio se dan en el marco de haber tenido denuncias previas, de haber obtenido la persona que está en una situación de violencia de género una respuesta ineficaz por parte del Estado para protegerla, con una forma de abordar la conflictiva desde ese paradigma seguritario. Y por el otro lado, lo que ese paradigma seguritario lo que ha hecho es un mayor control sobre nuestros cuerpos a partir de la criminalización, cuando esos cuerpos que aparecen en el espacio público irrumpen en términos de ser caracterizados social y mediáticamente como grupos amenazantes para el orden público. Ese paradigma de abordaje de las situaciones de violencia de género y de abordaje de las diversidades de las identidades de género, de las incidencias de las identidades de género, lo que ha construido por parte del Estado es un mayor control y un mayor castigo sobre nuestras trayectorias de vida. Sin dudas, el gran desafío es cómo romper ese paradigma de abordaje por parte del Estado. Nosotros, desde que construimos el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, y que armamos el primer Plan Nacional de Acción del Ministerio en contra de las violencias de género, la búsqueda es precisamente por romper ese paradigma seguritario que atiende exclusivamente el caso en forma individual, el caso que emerge con mayor riesgo y que da como única respuesta por parte del Estado un abordaje judicial y policial de los casos. El gran desafío entonces es cómo pensar esa integralidad, ¿sí? Cómo pensar en abordar otro paradigma de gestión del Estado que no reduzca en privatizar aún más el riesgo en el ámbito doméstico, de generarnos cada vez más temor a las mujeres, de convertirnos en víctimas de posibles delitos o en víctimas de acciones contra nuestra integridad individual, y generar un paradigma que aborde las dimensiones más estructurales que comprenden a las situaciones de violencia de género. Para mí la pregunta es si el paradigma de la integralidad es la contracara al paradigma seguritario, porque es el gran reclamo también que el movimiento feminista hemos venido haciendo al Estado, que es definir políticas integrales que aborden de manera estructural, en sus dimensiones más estructurales, la problemática de la violencia de género.
Ahora, me parece que nos debemos un interesante debate en cómo construir ese otro paradigma que vaya, digamos, en contraposición a que el paradigma seguritario sea la única respuesta del Estado. A mí me parece que una de las maneras de ir resolviéndolo es ir desmenuzando este reclamo en torno a la integralidad, qué significa la integralidad en términos de políticas públicas, si la integralidad viene de la mano con abordar las dimensiones más estructurales de las violencias, y esto tiene que ver con la dimensión económica, con la dimensión política, con la dimensión social, histórica y cultural que tiene la violencia en este contexto particular. Yo no puedo dejar de pensar las violencias por motivos de género sin pensar las formas en que el capitalismo se va reconfigurando en su reorganización y va reproduciendo nuevas violencias. No puedo nunca pensar la violencia de género por fuera de las otras violencias sociales, por las otras violencias que atraviesan nuestros territorios y cómo se van rearticulando y dándole distintas connotaciones de acuerdo a los distintos territorios, a los distintos grupos que afectan. Por eso me parece tan significativo incorporar en el abordaje estatal de las situaciones de la violencia de género, no solo la integralidad, teniendo en cuenta que la integralidad va a dar respuestas más de carácter estructural, esto es lo que quiero decir, contemplando además la perspectiva de diversidad como una perspectiva que no solamente esté mirando como respuesta estatal la violencia contra las mujeres cis, particularmente, y solamente la violencia en el marco de las relaciones de parejas o exparejas, ir incorporando en su dimensión al colectivo LGTBI+, y en sus particularidades, y ir teniendo el carácter de territorialidad, y cómo en esos territorios la violencia de género se reconfigura, articula y se redimensiona y se reconfigura con otras violencias que atraviesan los territorios. No sé, estoy pensando lo que puede significar, digamos, la violencia de género para las pibas del conurbano en territorios, con Bani lo hemos visto mucho, digamos, en territorios que están atravesados por la narcocriminalidad, por el crimen organizado vinculado a la trata de personas, etcétera, ¿no? Entonces, parte de la integralidad o de la construcción de otro paradigma de abordaje estatal tiene que dar cuenta de los distintos sentidos que aparecen en la reconfiguración de la violencia de género, más allá de ese paraguas que pareciera unificar todas las violencias hacia el colectivo LGTBI+, y hacia las mujeres, como si fuese la misma violencia, ¿no? Digo, sino el esfuerzo para que desde el Estado dar políticas, crear políticas que vayan dando respuestas a la forma en que esa violencia de género adquiere en determinados territorios y con determinados grupos en particular, en relación con otras violencias que atraviesan esos territorios y esos grupos en particular. Ese me parece que es el gran desafío, es un desafío enorme que no va a resolverlo un ministerio, ni este ministerio, ni todos los ministerios, al menos en este momento, sino que es un trabajo de mediano y largo plazo y que necesita sin duda, digamos, un compromiso también de repensar estas políticas de la mano de los reclamos y las propuestas que vienen haciendo los feminismos en nuestro país y en la región centralmente. Bueno, tiro esto como punto para no extenderme mucho más y después volvemos, si quieren, con las preguntas. Muchísimas gracias, Laurana. Sí, sería buenísimo retomar una vez que expongan el resto de las compañeras y volvemos a las discusiones de estas líneas que nos planteaste. Si les parece, escuchamos ahora a Vanina Escales, que es la coordinadora de la Agenda Feminista del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Me gusta, quiero retomar algunas de un poco de lo que dijo Lau, sobre todo con esta idea de quiénes son esos sujetos y sujetes que construye este modelo, el modelo de seguridad en la ciudad, y sobre todo han fijado en el individuo, en las individualidades y en las respuestas individuales, a partir de una concepción neoliberal y privatizada de esos sujetos, sujetes. Yo quería hablar un poco, escribí algo, pero espero no ser muy aburrida, sobre la política de las emociones,
Y me voy a desabrigar un poco. Bueno, voy a empezar por algo que desde el CELS venimos señalando, que es que la gestión de la Ciudad de Buenos Aires tiene una política restrictiva del espacio público. Está vinculada esta política restrictiva a la idea de orden como excusa para una limpieza social. En ese marco incluye a lo que considera como incivilizades y despliega una persecución específica sobre ciertos sectores de la población. Pero ¿quiénes son esos incivilizados, ¿no? El concepto punitivo para imponer un modelo de orden y una seguridad expulsiva va con mayor puntería hacia quienes no sean blancos, no sean cis, no sean pobres. Entonces, el tema de sentirse insegures en la ciudad, libre de amenazas, desde ese consenso, implica marcar quién circula y quién no circula dentro del espacio público, y sobre todo, qué cuerpos, ¿no? qué corporalidades pueden circular. Entonces, ¿qué significa en este contexto? ¿Qué implicancias tiene tener una ciudad segura, para pensar desde una perspectiva feminista? Vanina, me parece que estás teniendo problemas, o soy yo. Interseccional, ¿qué rol de conectividad? Sí, ¿soy yo o los demás también escuchan entrecortado? Sí, me parece que estás teniendo problemas de conectividad. Capaz que puedes probar apagando la cámara. Para. Me voy a mudar a otro contexto, a ver si desde acá me escuchan mejor. Bueno, dale, probemos. ¿Querés que probemos desde acá? Bueno, retomo un poquito. Bueno, ¿quiénes son estos sujetos incivilizados, no? El consenso punitivo para imponer un modelo de orden y una seguridad expulsiva va con mayor puntería hacia quienes no son blancos, no son cis, no son pobres. Entonces, el tema de sentirse seguros en la ciudad libre de amenazas, desde ese consenso, implica marcar quién circula y quién no en el espacio público. Y sobre todo, qué cuerpos, qué corporalidades pueden circular. Entonces, ¿qué significa en este contexto, qué implicancias tiene tener una ciudad segura, ¿no? en estos términos? Entonces quiero plantear, para pensar desde una perspectiva interseccional, feminista, qué roles y atributos positivos y negativos se otorgan a los géneros, ¿no? Pensados desde el enclave de la seguridad. Cómo son considerados desde sus desigualdades interseccionales. En esta mesa solo somos mujeres cis, y tenemos mucho para pensar sobre la generización de los varones jóvenes racializados en la ciudad. Estos jóvenes marginalizados que no pueden circular con libertad por la ciudad portan desde el paradigma de seguridad una masculinidad amenazante, por pobre, por marrón, por varón. ¿Cómo circulan las identidades trans y travestis en la ciudad? ¿Cómo circulan las trabajadoras sexuales, los vendedores y las vendedoras ambulantes, las personas neurodivergentes? Entonces, hay al mismo tiempo una criminalización y una victimización en razón de formas múltiples y simultáneas de discriminación. ¿Se me escucha bien o apago la cámara? ¿Está bien? Tamar Pich va a decir que la seguridad, tal como está pensada en las políticas públicas, se configura como lucha contra la pobreza y la marginalidad, no para mitigarlas a través de medidas sociales, sino para ocultarlas, para excluirlas y guetizarlas. Entonces, esta limpieza social de la que hablaba al comienzo, habla de una seguridad no abstracta, sino de una seguridad para alguien, ¿no? Una seguridad para quién. No todos debemos sentirnos seguros, sino quienes quedan del lado de quienes están incluidos, quienes pueden tener miedo y quienes pueden sentir, quienes están legitimados para sentir miedo y amenaza.
Entonces, ¿quién es y en qué consiste esa sensación en qué consiste esa sensación de inseguridad? ¿Cómo fue construida? ¿En base a qué consensos? ¿Qué deberían sentir quienes son expulsados de ese espacio público? Se suele decir que una ciudad en donde las mujeres se sientan seguras es una ciudad segura. Pero, ¿qué mujeres? ¿No? Las trabajadoras sexuales, las vendedoras en el tren, las mujeres trans. Como dice Pitch, también la esterilización del territorio urbano, los desplazamientos de quienes se consideran pobres y marginales, produce aislamiento, produce desaparición de esa socialidad espontánea, desertificación de ese contexto. Entonces, esos espacios quedan desprotegidos de esos otros y esas otras que nos acompañan. Y también hay que recordar que, bueno, como decía Laura, las mujeres suelen ser victimizadas dentro de sus hogares, ¿no? Más en aislamiento. Entonces, este eslogan feminista que también recoge Tamar Pitch, que dice, los caminos seguros los hacen las mujeres que los frecuentan, al contrario de expulsar las calles, lo que nos indica es que nuestra seguridad está en poblar estas calles, en ser con el otro, ¿no? En ser con lesotres. El punitivismo de cada día, el que hemos alentado, es la forma en la que se puede ejercer violencia sobre esos cuerpos configurados para la expulsión. Sobre todo porque la seguridad parece pensada menos desde el bienestar social que desde la amenaza. El peligro está situado en un otro a partir de un aprendizaje cultural. El otro porta una amenaza encarnada, construida como la racialización y construida como el género. Sarah Ahmed habla de la política cultural de las emociones. Las emociones hacen cosas, son performativas. Una de esas cosas que hacen es delimitar el espacio para establecer quiénes quedan adentro y quiénes afuera. Las emociones son prácticas culturales que se aprenden en la interacción con los otros. Entonces los miedos sociales van distinguiendo unos grupos de otros. Y a través de las emociones es como los cuerpos van adquiriendo determinado valor. Unos tienen más valor que otros en esa configuración. Tengamos presentes las masculinidades marginalizadas a las que me refería al comienzo, ¿no? Es en esa matriz en la que una política cultural de las emociones crea y reproduce la otredad. Expulsamos a quienes nos producen el mismo miedo, o sea, quienes nos sentimos amenazadas por por ese otro, establecemos distancias. Entonces, las emociones, estas emociones aprendidas, limitan y enseñan que hay corporalidades deseadas y no amenazantes. Ahmed señala de una manera muy interesante cómo las emociones se utilizan para producir, legitimar y aceptar la desigualdad social interseccional. ¿Cuáles son las implicancias políticas de todo esto? Si este poder social de las emociones se manifiesta, por ejemplo, en la xenofobia, en el clasismo, en el transodio, hay también voces que van a valer más que otras y tener más peso que otras. Voces que pueden ser calladas, como hizo el Ministerio de Cultura del Gobierno Nacional con Georgina la semana pasada. Las trabajadoras sexuales pueden ser acalladas, y lo que más me sorprende es que incluso pueden ser acalladas sin ser trending topic, sin generar escándalo, ¿no? Una de las emociones con las que históricamente se quiso moldear a las trabajadoras sexuales es la de la vergüenza o la de la culpa. Por suerte creo que es una emoción que se revierte. Recuerdo ahora cómo durante el gobierno anterior se quiso instalar la culpabilidad de las personas migrantes en la comisión de delitos. Emociones de este tipo, como el odio, también refuerzan de manera pública los argumentos para la discriminación social. Son excusas, ¿no? Pero entonces, pensando un poco en la protesta social, ¿cómo son percibidas en el espacio público quienes fueron construidos como indeseables, peligrosos y que luchan por sus derechos?
¿A quiénes reprime la policía de la ciudad, por ejemplo? ¿A quién no reprime? ¿A quiénes detiene por consumo de drogas? La lógica penal se articula sobre esos miedos y sobre esas emociones generadas y aprendidas culturalmente. Entonces, para terminar, desandar estos caminos de construcción de lesotres como amenaza me parece una piedra de toque fundamental para pensar en serio la democratización del espacio público y para pensar una ciudad en donde todos podamos vivir, podamos habitar, podamos construir ciudad a partir de la sociabilidad. Una deconstrucción del miedo, de la amenaza, de la generización de esos temores, de la racialización de esas personas que aparecen como atemorizantes en la construcción y en la reproducción de la ciudad. Bueno, eso es lo que tenía para decir. Después, si quieren, seguimos charlando. Gracias. Muchísimas gracias, Vanina. Y entonces ahora escuchamos a Juliana Miranda, que también es investigadora del Centro de Estudios Legales y Sociales. Gracias, bueno, gracias por la invitación y también saludo a las compañeras de la mesa. Bueno, yo quería aportar un tema breve, corto, como también para dar lugar a más intercambio. Pensaba también en algunas de las cosas que decía Laurana y que decía Vani, y digamos, pienso que muchas de las manifestaciones de Ni Una Menos y de mujeres se ven, especialmente en las últimas creo, muchos carteles en relación a la pregunta ¿quién nos cuida de la policía? ¿No? Como en relación a pensar, bueno, cómo esa agencia encargada de dar seguridad también se constituye en una amenaza, ¿no? En una afrenta a la seguridad de las mujeres y de otras disidencias sexogenéricas. Y pienso también en esto que marcaba Laurana en relación al modelo securitario, ¿no? Y cómo cuidado no es lo mismo que seguridad, ¿no? Pero también por qué las policías son fomentadas a ser las agencias encargadas de dar cuidado, ¿no? De cuidar y de dar seguridad. Y en esta pregunta que realiza el panel, que es, bueno, ¿seguridad para quién? Yo creo que esta pregunta de quién nos cuida de la policía también tiene que ver con las emociones y tiene que ver y está representando cómo nosotras y nosotros nos sentimos frente a esa agencia, frente a la represión, ¿no? En las marchas de mujeres, frente al riesgo que tenemos cuando salimos a manifestarnos en el espacio público, frente a las respuestas violentas también en las manifestaciones de justicia por las muertes de mujeres y de trans, travestis, digamos, cuando salimos nosotros a manifestarnos por esas muertes y esas violencias, recibimos también violencia. Y también en casos, también refleja, digamos, el miedo frente a casos de violencia sexual, como el caso del policía que violó a una joven de 16 años el otro día en un shopping en Palermo, ciertos hostigamientos, como los que sufren las vendedoras y los vendedores ambulantes, las trabajadoras sexuales, las chicas en los barrios, los chicos en los barrios, y también, por supuesto, de muertes, ¿no? De femicidios policiales. Creo que es importante hablar de un tema que está en el cruce entre las agendas de género y de seguridad, y que tiene que ver con, bueno, qué pasa cuando esas violencias son ejercidas por las agencias encargadas de dar seguridad, ¿no? Por los funcionarios de estas fuerzas. Y creo que efectivamente es importante pensar en qué seguridad estamos fomentando y qué agencias estamos fomentando para cuidar a las mujeres y a las disidencias en el espacio público, porque digo, la institución policial refleja ciertas, digamos, estructuras de poder, por supuesto, de la sociedad en la que se inserta, y dentro de ellas también está la desigualdad de género, ¿no? Entonces eso redunda en la reproducción de prácticas machistas y prácticas violentas, cuyo objeto somos las mujeres, las personas trans, travestis, queer y tantas otras. Y creo que, pese a que en los últimos años se multiplicaron los observatorios y los informes y las distintas cifras de casos de violencia de género y de este tipo de violencias, creo que la espectacularización en torno a las cifras hace que se pierda de vista la importancia de producir información cualitativa sobre esos casos, ¿no? Digo,
la producción de información en derechos humanos tiene que ver no solo con contar los casos, sino también con conocer más acerca de ciertos fenómenos, ¿no? Para poder incidir sobre ellos, para poder, como decía Laurana, proponer otras formas de intervención estatal y otra integralidad del cuidado. Y creo que, bueno, esto se sabe muy poco sobre cuáles son las especificidades de este fenómeno, ¿no? De estas violencias. Efectivamente, las violencias, el hostigamiento hacia las mujeres, el hostigamiento policial, ¿no? Pero también las muertes policiales por motivos de género. Creo que se sabe poco sobre qué características tienen, sobre a quiénes afecta y en qué contextos afecta, y por eso me parecía importante mencionar algunas de las cosas que venimos viendo desde el CELS en relación a estos casos, porque creo que también es una violencia que no solo se da en el espacio privado, como decía Laurana, que es uno de los más riesgosos para las mujeres, sino también en el espacio público. Son violencias que no siempre son letales y que no siempre dejan marcas en los cuerpos, pero que se ejercen de manera cotidiana en el espacio público por parte de las mismas agencias encargadas de darnos seguridad, entre comillas, ¿no? Y creo que en primer lugar esto tiene que ver con qué sujeto policial se fomenta, ¿no? Y me parece importante pensar en la ciudad, pero también en otras jurisdicciones del país, qué sujeto policial se está fomentando, ¿no? Creo que el sostenimiento de la masculinidad como valor es uno de los puntos centrales de este problema. Digamos, la facultad de usar la coerción es homologada al uso de la fuerza física, y ese uso de la fuerza se asocia directamente a lo masculino. Entonces, los modos de socialización informal de las fuerzas reproducen masculinidades violentas, ¿no? Y reproducen otras manifestaciones de esta desigualdad de género. Y creo que, aunque en los últimos años ha habido una incorporación creciente de mujeres en las fuerzas, el sujeto policial sigue siendo un sujeto masculinizado en gran medida, ¿no? Y creo que esto también tiene que ver con ciertos elementos de cultura institucional, ¿no? Porque es un problema que no solo se asocia a patrones de una cultura patriarcal, sino también a factores de cultura institucional, ¿no? Como ciertas reproducciones de la violencia, tanto hacia el interior de la institución como hacia afuera, tanto hacia el espacio privado de la vida familiar de un funcionario como hacia afuera, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la autoridad, con las formas de ejercer la autoridad y las formas de ejercer el liderazgo, que también son altamente masculinizadas, ¿no? Con vigilar, como decía Laurana, con interrogar, dar órdenes e incluso castigar. Creo, por eso mismo, desde el CELS creemos que no son casos aislados, ¿no? No son hechos aislados, sino que son hechos estructurales, y por eso me parecía importante traerlos a colación en este panel. Por otro lado, creo que por supuesto tiene que ver con la circulación de armas de fuego en el espacio público, ¿no? Y eso creo que también es algo de lo que se habla mucho, pero efectivamente el derecho a portar el arma las 24 horas del día digamos, si bien no es una obligación en la ciudad de Buenos Aires, sí es un derecho que está fuertemente arraigado en la cultura institucional de la policía. Entonces, eso, digamos, también introduce un factor de riesgo frente a la circulación de estos sujetos, como decía Vani, en el espacio público, ¿no? Porque contribuye, digamos, a la naturalización de esta circulación de las armas, e incluso, digamos, imprime dentro del mercado legal de armas hacia el mercado ilegal de armas, ¿no? Entonces también es importante marcar que las armas se utilizan no solo para matar, sino también para hostigar en los barrios, para amenazar, para herir, ¿no? Entonces, por eso me parece importante sostener que esta figura, la figura del Estado policial, que existe en la Ciudad de Buenos Aires como existe en todas las fuerzas del país, eso es necesario también decirlo, es contraria a cualquier política que quiera reducir la violencia, ¿no? Cuyo objetivo sea disminuir el número de muertes y de lesiones que involucren a estas agencias. Si bien es cierto que existen, también existe para la Policía de la Ciudad regulaciones que limitan la aportación para casos de denuncias,
bueno, bien sabemos que el control de esos efectivos policiales no puede reducirse a la aportación de armas de fuego, porque son muy pocos los casos en los que efectivamente esta denuncia se realiza, ¿no? Efectivamente creo que la intervención de los responsables políticos de las fuerzas suele ser burocrática, ¿no? Y tienen poca sensibilidad. Esta idea también de que lo emocional es mal visto dentro de la policía, ¿no? Entonces, que lo masculino se asocia a no manifestar emoción. Entonces, es una respuesta que es en general muy poco sensible respecto de la prevención y del cuidado de quienes denuncian. En tercer lugar, creo también que tiene que ver con el encubrimiento de estas prácticas, que puede ser adrede, digamos, o no, o que puede ser también un encubrimiento que sea producto de una práctica burocrática, de una inercia quizás. Y me parece que es importante también detenerse en los mecanismos que encubren también las voces de las mismas mujeres que participan de las fuerzas de seguridad, que integran las fuerzas de seguridad, y que se manifiestan estos mecanismos, digamos, desde la dilación de las causas judiciales y de los sumarios hasta la idea, los mecanismos informales que trasladan a ciertos policías o ciertos funcionarios, entre comillas, problemáticos o denunciados a otros destinos, digamos, como forma de protección, incluso también en relación a esto que marcaba Laura antes de las demandas de seguridad, ¿no? Esta idea de tener más funcionarios en la calle como para poder responder a ciertas demandas de seguridad que se asocian a lo policial. Entonces, cuando las mujeres que forman parte de las fuerzas también alzan la voz contra estos acosos, ¿no? Contra estos abusos sexuales, violaciones y otras formas de violencia y de discriminación hacia el interior de la institución, lo que reciben son respuestas de represalia, digamos, represalias encubiertas. Y un caso, digamos, o una modalidad muy representativa es el uso de las licencias psiquiátricas como forma de marginalizar a las personas que denuncian, que por supuesto afecta a su economía familiar y a su carrera profesional, o también, por ejemplo, los cambios de horarios forzados, ¿no? Los cambios de tareas que interfieren con su vida cotidiana. Entonces, cuando nosotras denunciamos, siempre lo que recibimos es más violencia, ¿no? Y finalmente, también para ir terminando, creo que la perspectiva de la sanción que predomina en este modelo securitario, muchas veces lo que, digamos, llega tarde. O sea, nunca viene antes de que la violencia ocurra, sino una vez que la violencia ya ocurrió, y entonces adolece de una mirada de no repetición que permita prevenir estas violencias. Entonces, por eso me parece tan importante que las áreas de género puedan trabajar con los responsables políticos, con los ministerios de seguridad y con el Poder Judicial, para cuestionar la verdad policial y para cuestionar el modelo de seguridad y el sujeto policial que se está fomentando, porque efectivamente son muy pocos los casos que llegan a investigarse y son aún menos los casos que llegan a una condena al agresor. Y creo que efectivamente la falta de políticas eficaces en materia de acceso a la justicia también redunda en un sentimiento, o sea, alimenta un sentimiento de impunidad en las personas que sufren estas violencias, en su entorno, digamos, en sus familiares, en sus amigos, sobre quienes, de hecho, casi siempre recae el peso de impulsar estas respuestas institucionales, digamos. Entonces, nada, un poco como para cerrar ahí, para dejar espacio al intercambio. Muchas gracias. Muchas gracias, Juliana. Bueno, entonces ahora escuchamos a Georgina Orellano, titular de AMAR. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias a la Defensoría del Pueblo y al Instituto Gino Germani por la invitación. También agradezco compartir con algunas compañeras con las que compartimos ideas, compartimos también trabajo territorial, como son las compañeras del CEL, y compartimos a veces también la misma indignación frente a la criminalización y la vulneración hacia los derechos de quienes ejercemos el trabajo sexual, sobre todo en el espacio público. Así que
yo me voy a centrar en hablar de lo que sucede en el espacio público, y a partir del diagnóstico que daré, es poder pensar y dar aportes desde el movimiento de trabajadoras y trabajadores sexuales de qué tipo de seguridad queremos y qué Estado queremos, ¿no? Qué políticas estatales queremos para que garanticen que los derechos nuestros no sigan siendo vulnerados. El trabajo sexual es una actividad que no está considerada un delito, pero que a la vez, también entendiendo que Argentina es un país federal, cada municipio, distrito, ciudad o provincia aplica y despliega distintas normativas, tendientes a veces a regular, prohibir o tener una mirada punitiva con respecto al trabajo sexual. ¿Por qué digo regular? Porque en algunas de los códigos contravencionales vigentes se intenta una forma de regulación con una mirada punitiva del uso del espacio público. Por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta hace muy pocos años, el Código Contravencional, que es el ex 81, ahora actualmente el 86, la forma de regulación que tenía era darnos la posibilidad de trabajar en el espacio público siempre y cuando el uso del espacio público para la oferta de servicios sexuales sea 200 metros lejanos a una escuela, a los templos, a las iglesias, a los hospitales y a las viviendas. Eso es pensado en términos, digamos, de territorio, querernos en los márgenes de la ciudad, no querer establecer una zona roja o querer expulsarnos como si fuésemos que somos una figura para el Código Contravencional de sujetos criminales. Detrás de estos códigos contravencionales nosotras creemos y sostenemos que hay una criminalización de la pobreza. No es por nada, y creo que ahora esto se ve con el nuevo contexto actual de pandemia, como otras actividades que se daban puertas para adentro se han trasladado al espacio público. Por ejemplo, en las plazas. Hoy por hoy en las plazas vemos gimnasios, vemos clases de yoga, vemos que algunas actividades, por no poder cumplir dentro de 4 paredes con los protocolos sanitarios dispuestos por el gobierno nacional y por el gobierno de la ciudad, trasladan sus actividades al espacio público. Ahora, dentro del Código Penal, quienes estamos criminalizados somos las trabajadoras sexuales, los compañeros senegaleses, los manteros, los artistas callejeros, los vendedores ambulantes, las compañeras vendedoras ambulantes. Así que ahí claramente hay, ¿no? Como el foco está dirigido hacia un colectivo y una población que somos trabajadores y trabajadoras de la economía popular, que tiene que ver con una mirada selectiva y de clase, que no solamente tiene la fuerza de seguridad, sino que también las políticas estatales le falta a su perspectiva de género una mirada interseccional. No todas las mujeres lesbianas, travestis y trans tenemos las mismas problemáticas, y creemos que las políticas, como han nombrado, como por ejemplo la perimetral, yo puedo poner como ese ejemplo, o la pulsera, o el botón antipánico, sirve para todas. No todas tenemos la misma posibilidad de que a través de esa política estatal se garanticen nuestros derechos. Y menos cuando nosotras sabemos bien lo que hace la policía en la vida diaria y en la cotidianidad de quienes ejercemos el trabajo sexual. A nosotras, cuando nos van a labrar un acta contravencional, que muy pocas veces nos entregan las copias de las actas contravencionales, o que primero arman un operativo, primero como una forma, ¿no?, de espectáculo. Cuando paran a una compañera trans o una mujer cis trabajadora sexual en la calle para pedirnos el DNI, para preguntarnos qué es lo que estamos haciendo, lo primero que hacen es traer un montón de patrulleros. Eso ya genera un estigma en el barrio. Ya a partir de ahí aparece la mirada punitiva que van a tener los vecinos y las vecinas. Y nos ha pasado en muchos casos que a partir de ahí también nace, ¿no?, la denuncia sistemática que comienzan a hacer los vecinos y las vecinas llamando a la comisaría cuando ven en la vereda, cuando ven en el barrio a las trabajadoras sexuales o a las compañeras del colectivo travesti trans. ¿Por qué digo esto? Porque si una vecina ve que hay un operativo con 7 patrulleros, hay una compañera trans o una mujer cis trabajadora sexual contra la pared, donde le dieron vuelta a su cartera, donde le dieron vuelta a su cartera, donde encima le separan los preservativos, porque la forma de los operativos tienen esta manera de generar un espectáculo,
de hacerle creer al vecino y a la vecina que la policía te cuida, que la policía está ordenando el espacio público y que la policía está combatiendo delitos criminales. Lo que nos ha pasado en muchas veces que nosotras intervenimos en estos operativos frente al llamado de las compañeras hacia la organización, es que nos encontramos primero con la compañera contra la pared, con la cartera dada vuelta y los preservativos separados como en una fila, como si fuese que han encontrado, no sé, estupefacientes. Los preservativos que tenemos son los que nos entregan el mismo Estado dentro de un programa del Ministerio de Salud de Nación y del Ministerio de Salud, en este caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Quiere decir que por un lado el Estado te genera políticas para prevenir enfermedades de transmisión sexual, como el VIH, pero por otro lado, esa misma cantidad de preservativos que vos podés tener en tu cartera pueden ser utilizados como una evidencia de que vos estás ejerciendo la prostitución en la calle. ¿Se entiende? Las maneras que comienzan a desplegar la fuerza de seguridad en la calle con una actividad que, vuelvo a repetir, no está considerada un delito, pero que a la vez tampoco tiene un marco legal. Muchas veces se dice que los códigos contravencionales son, para nosotras, códigos que esconden una criminalización de la pobreza, quiere decir expulsar a todo aquello que no queremos ver en la calle y expulsarlo a las márgenes de la ciudad, pero nosotras también entendemos que esos códigos le dan poder estatal a la policía para perseguirnos, para detenernos de manera arbitraria, para violentarnos, para hostigarnos de manera permanente, pero sobre todas las cosas para pagar coimas policiales. De hecho, la organización a la cual yo pertenezco y hago parte, nace justamente producto de la represión. Y una de las cosas que sucede en la cotidiana de nuestro sindicato es que el 80% de las compañeras que se acercan a la organización se acercan denunciando violencia policial. Después hacemos una asistencia integral porque comienzan a tener otros problemas con su situación habitacional, las cuestiones de regularización migratoria, sus DNI, el acceso a la salud de manera integral, discriminaciones que tienen en los hoteles o inquilinatos donde viven y alquilan, pero el 80% de quienes llegan a la organización llegan manifestando su preocupación por la violencia policial. Y una de las denuncias permanentes es la negación que tenemos a pagarle coimas policiales y las represalias que hay frente a esta negación. Y las represalias son montar básicamente estos operativos que empiezan primero buscando que las compañeras den cuenta de lo que están haciendo en el espacio público. Muchas le han dicho que lo que hacemos no es delito, que ejercemos el trabajo sexual, más allá de que está contemplado como una contravención en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la respuesta siempre de la policía es que es un delito lo que hacemos. Y ahí empieza toda una discusión, ¿no? ¿Cómo de una contravención pasamos a que la fuerza de seguridad den por entendido que lo que estamos haciendo nosotras es un delito y que no está contemplado en ninguna legislación laboral? De esa discusión, donde nosotras damos cuenta de que sabemos de memoria el artículo 86 y lo que puede hacer la policía y lo que no puede hacer la policía, pasamos de la figura de ostensibilidad en el espacio público a la figura de resistencia de la autoridad. Y muchas veces cuando las que estamos en el procedimiento, o lo están haciendo nosotras queriendo labrarnos actas contravencionales, y no tenemos en el momento la documentación encima, o sea, el DNI, también nos llevan a la comisaría por averiguación de antecedentes. ¿Y por qué muchas veces a veces los fiscales nos dicen, bueno, pero ustedes saben de que cuando tienen que salir a trabajar, como es una contravención, tienen que llevar la documentación? Y en ese tipo de situaciones también damos cuenta que el momento en que le hacen la contravención a las compañeras, o la retienen por averiguación de antecedentes, la compañera no está ejerciendo trabajo sexual, sino que hemos dado cuenta que hay varios casos de que las compañeras están en el barrio, están saliendo de comprar un supermercado, están yendo a la feria. Hay un caso que el año pasado atendimos, el anteaño pasado, antes de la pandemia, en el 2019, de una compañera migrante de República Dominicana, mujer cis, que fue detenida a las 1:10 del mediodía, a menos de una cuadra del colegio donde había dejado a sus hijos. Y ahí dimos intervención, también nos acompañaron la Defensoría LGBT, que pertenece a la Defensoría del Pueblo, ahí la compañera María Rashid dio acompañamiento e intervención, porque claramente ahí había un abuso por la aportación de rostro.
¿no? Claramente la aportación de rostro es algo que no está en una contravención, no está marcada en una contravención, tampoco en ninguna legislación, pero lamentablemente está muy enquistada dentro de las fuerzas de seguridad. No es lo mismo caminar por las calles de Palermo a caminar por las calles de Constitución, que totalmente maneja, el territorio lo maneja la policía, y que aparte también hay ciertas lecturas que hacen que nadie quiera venir a Constitución, ¿no? Estas lecturas que te hacen de que Constitución, lo hablamos mucho con las compañeras, que a Constitución te roban, ¿no? Que en Constitución hay mucha inseguridad, cada 2 por 3 te tiran por algún programa de televisión un informe sobre los múltiples delitos que se desarrollan en Constitución, lo pongo como un ejemplo, ¿no? Pero podemos hablar de Flores, 11, o podemos hablar, no sé, de la terminal de Rosario, de la Plaza Martín Fierro en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, digamos, siempre donde se desarrolla el trabajo sexual callejero, se monta también que se están llevando adelante otras actividades criminales como el narcomenudeo, la venta de estupefacientes en el espacio público. Que de hecho hay muchas de las compañeras, sobre todo del colectivo travesti trans, que tienen causas que nosotras intentamos acompañarla desde la organización, que hablamos con las defensorías que intervienen, y una de las cosas que nos pasa a nosotras es, primero tenemos una mirada antipunitivista, pero no ahora que se ha puesto como de moda ser antipunitivista porque queda mal estar del lado de la gorra y subiendo al patrullero. Nosotras somos antipunitivistas porque creemos y sostenemos que ningún problema social puede resolverse con el derecho penal. No sabemos qué estaban haciendo las feministas ahí con el derecho penal, armando legislaciones y pensando que la justicia patriarcal y machista, clasista y selectiva que tenemos, va a ser quienes nos resuelvan un montón de problemas que se dan en nuestra cotidianidad. Por lo menos nosotras sabemos que la policía, el derecho penal, no te resuelve la vida, te la complica. Y que los márgenes que tienen para entender los problemas que tenemos, sobre todo los pobres, siempre son todo en clave punitivo y en clave criminal. Hay un montón de formas de organización del trabajo sexual, que si nosotros damos cuenta de cómo nos organizamos para desarrollar el trabajo sexual, siempre van a encontrar como una situación de explotación, el borramiento de nuestra autonomía, porque bueno, hay una mirada de clase, claramente, hay una lejanía entre lo que piensan el Poder Judicial a lo que sucede en el territorio y sobre todo en los sectores populares. Nosotros entendemos que hay muchas compañeras del colectivo travesti trans y también mujeres cis que hacen las dos cosas. Nosotros les llamamos como atienden las dos ventanas, ¿no? Hacen trabajo sexual callejero y a la vez hacen venta de estupefacientes. Ahora, la venta de estupefacientes que hacen no es que venden, no son parte del narcotráfico, sino que son parte también, ¿no?, de los efectos que tiene la criminalización hacia esos sujetos, ¿no? Las búsquedas de poder seguir sobreviviendo y de enmarcarse en ciertas economías populares. Hay muchas de las compañeras que lo que hacen es vender mentiritas, no sé si lo puedo decir ahora, pero venden mentiritas. Nosotras acompañamos porque claramente entendemos la necesidad de esa compañera de hacer el pasamanos en el territorio y a la vez ejercer el trabajo sexual, la situación de vulnerabilidad que lleva a que esa compañera tenga que hacer eso para pagar los 20.000 o 25.000 pesos que le piden mensualmente en la habitación en la que viven, digamos, está rodeada por múltiples vulneraciones hacia sus derechos, y la respuesta que ella encuentra es justamente hacer el pasamano como una forma de supervivencia. Desde AMAR tenemos esa mirada, acompañamos cuando las compañeras tienen problemas con la justicia, se intervienen las fiscalías y acompañan la Defensoría, el Ministerio Público de la Defensa, con la defensa de las compañeras. Y una de las preocupaciones que tenemos en el último tiempo son dos. Los casos subieron un montón, como decía ahí Lauriana, pero bueno, hablaba de provincia de Buenos Aires, y nosotros sabemos que subieron un montón acá en la ciudad de Buenos Aires, en la capital, y la preocupación que tenemos es, primero, que cuando las compañeras hacen un arreglo con la probation, las únicas posibilidades que le dan son dos: trabajo comunitario, que son de 200 a 400 horas, y es interesante ver dónde pueden elegir hacer el trabajo comunitario. Son iglesias, son organizaciones afines con la Iglesia Católica Apostólica Romana. Así que ya sabemos la forma de aleccionamiento que las compañeras van a tener. O sea, hay compañeras que cumplen 200 horas
de trabajo comunitario y tienen que ir a cocinar a una iglesia. Las compañeras trans, cuando van a cocinar a la iglesia, tienen que abandonar su feminidad. Se lo piden las responsables de la cocina, para no tener problema con las personas que van a buscar los alimentos los fines de semana a esa iglesia. Ahí ya hay una violación y hay una violencia. Otra de las cosas es cuando las compañeras manifiestan esto a la Defensoría, decirle, no quiero hacer trabajo comunitario porque nos ha pasado, o tienen conocimiento del maltrato, de la violencia que padecen, sobre todo las compañeras del colectivo travesti trans, cuando tienen que hacer el trabajo comunitario en organizaciones afines o en la iglesia inclusive, la solución que le encuentran es el pago monetario, como multa, ¿no? El pago monetario a una organización que sin fines de lucro, pero que también tiene afinidad con la iglesia, que es Cáritas. Las compañeras tienen que pagar entre 5.000 y 16.000 pesos como multa. Y estamos hablando de compañeras que el único ingreso económico que tienen muchas veces son 5.000 pesos o 8.000 pesos que cobran del subsidio habitacional que les entregan el Ministerio de Desarrollo Social y Hábitat del gobierno de la ciudad. O compañeras que tienen el programa Potenciar Trabajo que cobran todos los meses 10.800 pesos. O sea, esa es la multa que le hacen pagar como una firma de approbation. Y nosotras creemos que justamente no tener en cuenta las vulneraciones y las múltiples violencias que atraviesan nuestras compañeras es justamente encontrar este tipo de respuestas, ¿no? Que no resuelven, que quizás le puede resolver al fiscal tener un caso menos y archivarlo, le puede resolver a la defensa tener un caso menos y archivarlo, pero le complica la existencia a las compañeras que lejos de tener que cumplir con 200 horas, tienen que salir a conseguir o poner sus únicos y pocos ingresos que tienen al mes para que le aseguran poder pagar una parte de su habitación, para donarla a la organización Cáritas, y después ellas se quedan con deudas en los hoteles, complicadas con su situación habitacional, bajo amenaza de que no pudieron pagar ese mes la habitación, entonces empiezan las amenazas y la hostilidad por parte de los encargadas, dueños y dueñas, vuelve la compañera a incurrir nuevamente en la venta de estupefacientes en el espacio público, que es una de las actividades que le generan dinero más rápidamente para poder apaciguar ese reclamo y esa hostilidad por parte del encargado y asegurarse que no se va a quedar en la calle o que se va a tener que salir a buscar otro hotel. Entonces, viendo esto, frente a la pregunta, y con esto cierro, frente a la pregunta esta de qué seguridad queremos, y la verdad que nosotras queremos, primero, ser partícipes de la construcción de esa seguridad. Porque estamos cansados que la seguridad sea pensada siempre por personas blancas. Entonces me parece que una de las cosas es hacer partícipe a las personas que somos alcanzadas por el derecho penal y que somos perseguidas sistemáticamente por la fuerza de seguridad. Hacernos parte de esa discusión y hacernos parte también de diseñar políticas públicas en torno a tener una seguridad con perspectiva de derechos humanos, abandonando esta idea del derecho penal como una herramienta de solución a todos los conflictos en nuestra sociedad. Y después, que pensemos siempre desde una mirada interseccional, no pensar desde la clase, desde la raza, desde el género, también nos va a hacer pensar la complejidad que tiene, que por ahí algunas respuestas que se dan del Estado son efectivas para algunas mujeres, pero no son efectivas para todas. No pensarnos en la diversidad y pensarnos también, ¿no?, en las distintas clases, en las clases sociales a las que pertenecemos y la herramienta que construimos para poder sobrevivir o llevar a cabo, en este caso, el trabajo sexual sin ser criminalizadas y sin tener que pagarles coimas a la policía para que no nos labren actas contravencionales. Y después me parece también, otra es no tenerle miedo a la discusión de trabajo sexual, porque claramente cuando hablamos del espacio público tenemos que hablar de trabajo sexual, con las palabras exactas. Hay muchas compañeras, más allá de las posturas y las miradas que se puedan tener, el trabajo sexual en la calle existe. Muchas trabajamos hace muchos años en el espacio público. Nos organizamos justamente
como manera de resistencia a no seguirle pagando coimas policiales a la policía. Entonces también es una deuda poder tener la maduración política necesaria, de poder no tenerle miedo y abandonar la tibieza desde ese lugar de privilegio y poder hablar sobre la prostitución. Me parece que nadie puede estar nunca a favor de que sigamos pagándole coimas a la policía, de tener que ir presas o tener que estar expuestas a la clandestinidad y a la constante criminalización hacia nuestros derechos. Es urgente que en esta seguridad que queremos se deroguen al menos todos los códigos contravencionales que están vigentes en 17 provincias y que nombren las cosas por su nombre. A nosotras no nos llevan presas como una actitud discriminatoria, nos llevan presas por ser putas. Y porque el policía que está en la calle piensa que la prostitución es un delito. Y porque la bajada de línea que tienen las capacitaciones también hay una mirada punitiva con respecto a la prostitución. Y las que terminamos siempre pagando los costos de un Estado que no se anima a discutir o a debatir cuestiones relacionadas a la prostitución, somos las trabajadoras y los trabajadores sexuales. En el territorio no existe tal discusión, no existe la discusión teórica, tan solo existe distintas formas de supervivencia y el deseo permanente de no ir más presa. Así que esa es la seguridad que nosotras queremos, una seguridad que nos haga parte a los sectores populares con una mirada interseccional, que abandone la tibieza y que se dé las discusiones necesarias que tenemos que tener para transformar la vida de las personas, y en este caso de las mujeres lesbianas, travestis y trans, que ejercemos el trabajo sexual en el espacio público. Muchísimas gracias, Georgina. Andre, no sé si querés plantear algo. Si les parece, podríamos abrir ahí al chat de los participantes, que pueden escribir preguntas o algún comentario corto, de manera tal así podemos dar al menos una vueltita entre todas nuestras charlistas de este gran panel. A ver. Ahí estoy viendo, pero esperen porque... A mí se me desconectó la computadora en un momento, pasé el teléfono y se me borraron el chat, pero creo que había alguien pidiendo... Y hay alguien que levantó la mano, pero... yo no sé si lo podemos habilitar la palabra, o sea, no sé cómo es, no sé vos, Andrés, si sabés. No, Diego, ¿estás por ahí vos? Acá, la palabra no está habilitada en esta metodología. Okay. Sí, allí yo estoy leyendo algunas preguntas por el chat. Ah, dale, buenísimo. Entonces ahí voy al chat. La primera pregunta. Sí, ahí está. Recibimos una para Laurana y Georgina. Igual, siéntanse invitadas todas las que quieran a charlar, y además, por supuesto, si Laurana y Georgina no quieren responder esto, también invitadas a charlar de lo que tengan ganas o intercambiar entre ustedes. Para Georgina y Laurana, dice Eliana, ¿hay modelos de integralidad e interseccionalidad de otros países o ciudades que podamos tomar como referencia? Arranco yo, Georgina, ¿te parece? Sí, hay intentos, hay modelos, no sé. Uno puede ir leyendo distinta legislación, distintos planes que se han dado, sobre todo, digamos, no sé, algunos en América Latina, en México, en algunos estados, en España, pero yo creo que eso puede servir como ejemplos a tener en cuenta, pero nunca a seguir. Porque tiene que ver con la particularidad de lo que planteábamos al principio, de cada uno de los territorios y de cada uno de los grupos que habitan en esa territorialidad. Porque no son modelos a seguir, porque es lo que nos pasó con el modelo seguritario de abordaje de las situaciones de violencia. Argentina siguió el modelo español centralmente, donde se tipificaba la violencia familiar, como, bueno, no lo siguió en la parte del tipo penal, no estableció un tipo penal como el que hizo España con el maltrato, pero sí consideró, digamos, el modelo de gestión, fundamentalmente el español, que establecía la denuncia, los refugios, como respuesta estatal, digamos, ¿no?
A mí me interesa, te lo digo de manera particular, y ocupando un cargo dentro del Estado, que me interesa mucho ver los modelos de respuesta frente a las situaciones de violencia de género que dan, por ejemplo, las comunidades indígenas, los feminismos comunitarios, para traer eso, digamos, en algunas posibilidades de definiciones de políticas públicas, que fortalezcan la trama social, que fortalezcan, digamos, políticas acorde a las realidades territoriales. Yo no diría modelos a seguir, diría experiencias a tener en cuenta de legislación y de planificación, pero sobre todo experiencias a tener en cuenta de nuestros territorios y escuchar a quienes están transitando en esos territorios atravesados por múltiples violencias para saber cuáles son las necesidades y las estrategias que se han dado para abordar situaciones de violencia y cuántas de esas estrategias se pueden volcar en políticas públicas. Y también cuáles de esas estrategias no se pueden volcar en políticas públicas, porque yo creo que a diferencia de lo que ha dicho, digamos, no sé, Segato en su momento, que no se puede resolver la problemática de la violencia de género desde el Estado, yo creo que algunas instancias sí, y otras son instancias que desde los espacios comunitarios, colectivos y de las organizaciones se van buscando estrategias y el Estado no tiene que suplantarlas. En todo caso, generar espacio para fortalecerlas o líneas para fortalecer, no para suplantarlas ni copiar esos modelos. Yo creo que hay instancias de disputa de sentidos en las definiciones de las políticas públicas a nivel estatal, y hay dentro de esa disputa de sentidos algunas referencias a tener en cuenta, pero no necesariamente como modelos a seguir, sino como formas de dar respuestas a ciertos requerimientos de los grupos y de los territorios que habitan en esos grupos. Quiero decir con esto, yo no soy de las que trato de vender otros modelos, ni decir que el modelo español, que es un modelo donde se ha mirado mucho las políticas en materia de violencia de género, sea un modelo que tenemos que traer a la Argentina. En todo caso, ver cómo algunas experiencias han funcionado y escuchar mucho más a las experiencias colectivas, comunitarias, territoriales, cómo han venido respondiendo frente a las situaciones de violencia de género, cuánto de esto se puede replicar en el Estado, se puede tener en cuenta en el Estado, y cuánto el Estado no lo tiene que hacer de esa forma, sino simplemente generar las condiciones materiales para que esas estrategias que se vienen desarrollando en los territorios puedan seguir funcionando y fortalecerlas. Eso es, digamos, como mi concepción a la pregunta y mi concepción sobre los modelos a tener en cuenta. Digo, vuelco sobre esto. Para mí, digamos, a nivel estatal, desde el Estado Nacional se pueden establecer lineamientos hacia dónde dirigir los modelos de gestión, pero después las respuestas más adecuadas son aquellas que se definen en el ámbito de lo local, y en el ámbito de lo local no solamente desde los gobiernos municipales, sino teniendo en cuenta, digamos, esas experiencias más territoriales que tienen las organizaciones, que tienen las comunidades indígenas, que tienen las comunidades de migrantes para abordar o resolver las situaciones de violencia de género, y no por ello, digamos, no vinculada al Estado, sino que el Estado genere las condiciones para que esos espacios y esas respuestas se sigan dando cada vez con mayor fortaleza. Esa es mi posición al respecto. Georgina, o alguna de las, o Vanina o Juliana, por supuesto, quienes tengan ganas. Sí. Yo por ahí, nosotras desde la organización tratamos de no mirar lo que hacen otros países y pensar más bien en qué podemos hacer nosotras con los problemas que llegan a la organización. Algunos sí, por lo complejo, por la complejidad que trae, decidimos que el Estado es el que tiene que intervenir, y otros no, y otros nosotras intentamos generar estrategias propias desde la organización, como por ejemplo las mesas de conciliación que tenemos con problemas que suceden en el territorio, que intentamos desarmar esta lógica de denuncia entre compañeras, con problemas que tienen que ver justamente por el no reconocimiento del trabajo sexual.
digamos, son problemas que pasan en el territorio con respecto a peleas y conflictos entre compañeras por los precios de los servicios que ofrecemos, otras también por el territorio, ¿no? El territorio en disputa, la esquina como tu lugar de trabajo, el ordenamiento de la esquina con horarios y zonas establecidas en común acuerdo entre compañeras y compañeros que trabajamos en la calle. Y a partir de eso aparecen conflictos que antes de que nosotras tengamos, por ejemplo, una sede o una casa acá en el barrio de Constitución, donde estoy ahora, siempre las compañeras lo resolvían denunciándose. Se encontrábamos, cuando íbamos a verlas en el territorio, a charlar con ellas, a hacer reuniones, encontrábamos conflictos que ellas habían decidido que intervenga la justicia, y se encontraban con denuncias, ¿no? Denuncias de peleas porque la otra no me deja trabajar, porque la otra no quiere que trabaje en su horario, o sea, todos esos conflictos y peleas, a la hora de nosotras intervenir como organización y ver qué había hecho la justicia con eso, la justicia entiende todo como explotación laboral en el marco del trabajo sexual, y no lo entiende como forma de gobernabilidad que tenemos las trabajadoras sexuales para reordenar el espacio público y nuestro lugar de trabajo. Entonces hacemos mucho hincapié a que nada tenemos que hacer nosotras con la policía, o sea, cómo de repente aparece esa lógica que nos pasa a todas, no como trabajadoras sexuales, sino que nos pasa, de que frente a cualquier conflicto que tenemos en nuestra zona de trabajo, en nuestro lugar donde vivimos, rápidamente 911. ¿No? Nos peleamos con un vecino, 911. Me denuncia un encargado porque estoy incumpliendo la cuarentena, porque salgo y entro a cada rato, 911. Y en las trabajadoras sexuales pasaba permanentemente eso, ¿no? De repente, la policía, que un día estuvo haciendo un operativo y la llevó a todas presas, o le labró el acta contravencional con el artículo 86, y odiamos a la policía, de repente cuando tenemos un conflicto entre compañeras, aparece la policía como el interventor de reordenar frente a nuestra problemática. Así que para desandar esta mirada y desarticular esto de denunciarnos entre compañeras y tirarnos la comisaría encima, que es un poco en la jerga nuestra lo que decimos, como nada tenemos que hacer en la comisaría de las putas, salvo que haya una otra puta presa y tengamos que ir todas a pedir que la liberen a la compañera, pero no tenemos que estar sentando y haciendo que el policía escriba el pianito para arrojarle el patrullero a otra compañera. Y la verdad que comenzamos a hacer con los equipos de abogados de AMAR estas mesas de conciliación. Cuando vemos un conflicto en el territorio, intervienen las delegadas, llaman, hacemos unas cartas con el loguito de la organización, citamos a las compañeras que han tenido un conflicto en el territorio, en la mesa están las dos delegadas, y está el abogado de la organización, que es Alejandro Mamani, tenemos un libro de actas, hay una compañera que escribe el día, la fecha, y damos como de 3 a 5 minutos para escuchar la palabra de uno y para después escuchar la palabra de otra, la mirada del abogado, lo que tienen para agregar las delegadas o las testigos que vieron cómo se dirimió ese conflicto, y después la resolución pensada de manera conjunta. Y los acuerdos, ¿no? Que están firmados y escritos en el libro de acta. Algunos no funcionaron. En algunos casos ha funcionado esa mesa de conciliación, por ejemplo, cuando el problema era la zona. No, bueno, no quiero que ellas vengan porque esta es la zona, no sé, de las compañeras peruanas, estaba el conflicto entre compañeras peruanas versus las compañeras ecuatorianas. Y ahí, sumado a eso, tiramos también conjuntamente con el INADI una capacitación, taller para todas con respecto al racismo y la discriminación entre pares. Porque había pasado esta cosa de comenzar a tener zonas que tienen que ver con la nacionalidad. O sea, la forma de distribución, de constitución de las zonas tiene que ver, estas zonas están las paraguayas, estas zonas están las argentinas, acá están las ecuatorianas, las peruanas y las dominicanas. Entonces, para también desarmar esa mirada racista, discriminatoria, que han tenido actitudes algunas compañeras en el territorio para con otras. Por eso digo, esa mesa de conciliación para nosotras es una estrategia propia de la organización para mediar frente a conflictos entre pares,
algunas veces se resuelve el conflicto, se generan acuerdos, y otras veces no. Otras veces cuando ya medió la violencia, efectivamente decidimos que tiene que intervenir el Estado. Pero sí nos ha funcionado como una forma de estrategia que no dependa ya de la mirada de la comisaría, y desarmar esto de que pensar que la comisaría, el comisario o el policía de repente me va a venir a solucionar la vida y resolver el conflicto en el territorio, cuando muchas veces esa intervención empeora la situación y termina con una mayor criminalización entre las compañeras afectadas e involucradas. Así que eso, creo que en vez de pensar en modelos, creo que a las organizaciones sociales, el feminismo popular tiene muchísimo para aportar ahí, y si hay algo que a nosotras no nos gusta mucho es mirar a otros países, porque siempre los modelos de países que nos imponen son de Europa, y eso es una mirada colonialista, de pensar que todas las respuestas están ahí, y no poner en valor lo que construimos acá en el territorio, en Argentina y en la patria grande. Gaby, hay otra pregunta más ahí. ¿La estás viendo o querés que la lea? No, no estoy viendo, no la veo. Lee vos, Andrés. Una pregunta de Victoria que dice: felicitaciones por la necesaria y enriquecedora actividad. Quería preguntarle a Georgina si en su experiencia la convivencia en el espacio público con artistas y expresiones culturales comunitarias favorecen la seguridad colectiva. Gracias. Gracias, Victoria. Georgina. Y si alguna más quiere decir algo más. No escuché, perdón, ¿cuál era la pregunta? Espera que lo vuelva a abrir, porque la cerré. La pregunta es: si en tu experiencia la convivencia en el espacio público con artistas y expresiones culturales y comunitarias favorecen la seguridad colectiva. Mira, nosotras, yo puedo contar brevemente, así cortito, la experiencia que tuvimos cuando en el 2018, en la legislatura porteña, se estaba discutiendo la reforma del Código de Convivencia, y nuevamente quedábamos dentro del código todas las actividades que se dan en el marco de las economías populares. Y era mucho más extensivo. Ahí también intentaban criminalizar los centros culturales por una demanda que habían presentado la Junta Vecinal, sobre todo el barrio de Palermo, que estaba como cansado de los ruidos molestos a la noche, según ellos, que vienen y provienen de los centros culturales. También estaban, la Junta Vecinal había manifestado que se ponga un horario que sea por la tarde y no por la noche, para que las murgas, que en época de noviembre, diciembre, comienzan a practiquen de día y no de noche, porque nuevamente se quejaban por los ruidos molestos. Nosotros ahí tuvimos muy buena articulación con todos estos actores de las murgas barriales, los compañeros y compañeras de los centros culturales, los manteros, los artistas callejeros, las compañeras vendedoras del espacio público, sobre todo del barrio de Once, las compañeras cuidacoches, que las problemáticas que atravesábamos con respecto a la persecución policial eran las mismas, las prácticas que utilizaba la policía para perseguirnos y coñarnos eran las mismas, y la mirada que tenían los vecinos con respecto a nuestras actividades eran las mismas, ¿no? Ruidos molestos, mucha queja por estos sujetos que transitan y hacen uso del espacio público, y sí, para nosotras encontrar esta articulación también es una herramienta no solamente efectiva, de solidaridad, de articulación y de una solidaridad de clase para con otros sectores, sino que también para nosotros es una herramienta contra el estigma. ¿No? Es pensar a las trabajadoras sexuales como un sujeto político, pensar a las trabajadoras sexuales como un sujeto organizado, un sujeto que tiene voz, y es poder desarticular y desestigmatizar esa mirada que muchas compañeras y compañeros de otros sectores también tienen sobre nosotras, ¿no? Porque el estigma social que tenemos quienes ejercemos el trabajo sexual es tan grande que hace que nosotras nos aislemos, no haya un aislamiento social permanente por miedo a ser castigadas, señaladas, cuestionadas y discriminadas. Y de hecho, estar en Constitución también nos hace, en la casa que tenemos, articular con esos otros grupos,
¿no? Con los comedores comunitarios, con los compañeros y compañeras de la UTED, con los compañeros senegaleses que también vienen a hacerse los trámites migratorios acá en Casita Roja. Es ver a la organización de trabajadoras sexuales como un agente político, tenemos poder de decisión sobre nosotras mismas, y vernos, sí, sobre todo esto, como un sujeto político activo. Y que después, también cuando empiezan los operativos en la calle, también se ve esa solidaridad. Nosotras intervenimos también cuando se están deteniendo a un compañero que está vendiendo, no sé, paltas en la calle, y también lo mismo, cuando detienen a una compañera, son los propios compañeros vendedores ambulantes quienes nos llaman y nos dicen en Salta y Pavón, hay un operativo y hay una compañera trabajadora sexual trans que está contra la pared y la está revisando el personal masculino, la están tratando de manera despectiva, no le están respetando su identidad de género, así que es una herramienta de articulación y de derribar ciertos estigmas asociados que hay hacia nuestra actividad y hacia nosotras como trabajadoras sexuales organizadas. Gracias, Georgina. No sé, André, me parece que ya estamos medio sobre la hora. Así que, no, una única cosa que yo siempre me quedo pensando con estos temas y sobre todo hablando del espacio público, me parece que dos cosas. Siempre lo hablé con compañeras que están en la gestión y en cargos de responsabilidad pública, la idea de pensar el Ministerio de Seguridad más allá del Ministerio de la Policía, ¿no? Y más allá del Ministerio de la Policía, de los pobres, ¿no? Porque eso es otro de los grandes problemas que existe y que no charlamos nada hoy porque la temática era sobre espacio público, pero las cámaras de seguridad jamás están emplazadas en la City, no están emplazadas en los barrios privados, puede haber cámaras de seguridad en los barrios privados, pero tienen un uso privado, no un uso público y persecutorio y de vigilancia sobre esos sujetos. Entonces me parece que ahí hay todo un tema respecto de visibilizar esos otros, esas otras situaciones de desprotección y fundamentalmente ilegalismos de los poderosos que generalmente, insisto, si el ministerio es el Ministerio de la Policía de los Pobres, es difícil que se le pueda prestar atención. Dicho esto, creo que hay algunas políticas que se están haciendo ahora que apuntan a atender a esa problemática, pero no quería dejarlo de decir porque muchas veces los que trabajamos estas cosas, seguimos hablando de la seguridad en clave de el problema de los pobres y dejamos de prestarle atención al problema de los ilegalismos de los ricos, ¿sí? Solamente eso, y creo que, no sé si alguna quiere decir algo más, agradecerles muchísimo la participación en esta charla de este ciclo, y no sé, Andrés, si querés decir algo más, o alguna de ustedes, chicas. No, Bien, entonces agradecerles nada más y mandarles un abrazo. Igualmente. Muchísimas gracias a todas. Nos vemos el próximo jueves también a las 15 horas con la última mesa, la última charla de este ciclo, que va a ser sobre seguridad, género y policías, que es otro tema que circuló mucho por acá. Muchas gracias a todas. Muy amable. Gracias Adiós. a todas. Chau, chau. Gracias.